Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 05, más allá del punto crítico. Sir Modriu. ¿En qué está pensando ese viejo de mierda? Mientras corría sin emitir sonido por el callejón envuelto en la oscuridad, Cufe maldecía en su mente. El grupo que capturó a Melida y Liz, al parecer se llamaba Gremio Grimwis. Ese era el nombre de una organización terrorista que se enraizaba en la oscuridad de Flandes. Incluso si le adjuntaba el nombre de gremio, su naturaleza era completamente opuesta al gremio Fénix que se encargaba de la protección de la sociedad o al gremio Jack Raven al que Cufe pertenecía. Por lo general, era un grupo peligroso que incluso era llamado gremio criminal. Su origen, se decía que era incluso más antiguo que la fundación de Flandes, siendo la sociedad secreta más antigua y malvada que ha existido. Gobernantes de la antigua era quienes perdieron su autoridad, nobles caídos por diversas razones, e incluso incluyendo a numerosos licántropos, repitieron actos terroristas reclamando la abolición del actual sistema de nobles. Básicamente, eran unos grandes bastardos idiotas que solo querían recuperar su poder. Sin embargo, la naturaleza de su organización los colocaba como enemigos de los usuarios de habilidad después de todo, y en cuanto a su investigación relacionada al mecanismo del cuerpo humano, estaban mucho más avanzados que los de este lado. Entre los rumores, se decía que también tenían técnicas que decían poder cambiar una clase a otra diferente, pero deberían ser tan peligrosas que no se podían comparar con la técnica de trasplante que Cufe había aplicado en Melida antes. La tasa de éxito no alcanzaba siquiera un dígito e incluso si sobrevivían sufrirían daños mentales, dejándolos en un estado en el que no podrían regresar a tener una vida como antes. Básicamente está diciendo, está bien incluso si está postrada, así que vuélvela un paladín. Probablemente la clase Ohosama quedó al descubierto en el torneo público de hace unos días. Sabía que estaba furioso por eso, pero, aún así, haciendo un trato con un grupo indiscriminado como ese. ¿Qué tan senil está ese anciano? La furia corría por todo su cuerpo y sin pensarlo sus pasos resonaban ruidosamente. De cualquier manera, ya que conocía la verdad sobre Melida no podía dejarlo por su cuenta. A todo ese grupo criminal, le cerraré la boca. Saltando con toda su fuerza en la distancia final, atravesó el área 6, delante estaba el amplio vestíbulo de entrada. Pasando hasta el segundo piso, gruesos pilares apoyaban el techo. Enfrente de la entrada principal, justo en medio del abierto vestíbulo, una sombra con abrigo apareció. Vendas andrajosas se arrastraban desde su dobladillo. En sus manos sostenía una caja de cristal tan grande como su cabeza. No escaparas. Mientras Cufe cerraba la distancia desde atrás, el hombre vendado, Jin, se dio la vuelta con un enen. Ah, ¿a qué viene esto? Incluso si no me perseguías, yo iba a regresar inmediatamente. Esa te anima. ¿Cómo pensé, eras tú, eh? Al encontrarse cara a cara, lo confirmo. Se sentía como si esa misión de investigación en la mansión de Hypneyelsnes fue hace mucho tiempo. Él era el hombre de abrigo negro que se enfrentó a Cufe en ese momento en el estudio. Además, el día del torneo público, la persona quien estaba hablando con Sir Modriu sin duda alguna también era él. Cufe colocó su ketane negra en su cadera y tomó una postura para poder desenfundar en cualquier momento. No permitiré que pongas tus manos en ellas más allá de esto. Contrariamente, Jin filtró un suspiro. No conozco bien las circunstancias, pero, en primer lugar, ya que tú, quien eres el predecesor, está perdiendo el tiempo, nosotros tuvimos que salir, ¿no es así? ¿Por qué estás dejando libre a Melida Chan a pesar de que no es una paladín? Eso no tiene ninguna relación contigo. Ya veo. Diciendo eso, hizo añicos la caja de cristal que estaba en sus manos. Un líquido verde se dispersó y la criatura, que estaba conservada dentro cayó en su palma. Era una masa de carne similar al cerebro de un humano. Y estaba latiendo desagradablemente. Esta es mi carta de triunfo. Para un momento en que ocurriera una irregularidad como la de antes, la traje para poder aplastar completamente al enemigo hasta volverlo nada, el arma viviente final. Sacando una jeringa que contenía un enigmático líquido, la introdujo en la masa de carne. Al hacerlo, eso hizo un ruido notablemente grande y se hinchó. Justo después, la masa de carne que cayó desde las manos de Jin se agigantó explosivamente. Era una escena como si un polluelo creciera aceleradamente. Desde el interior, la carne se desbordaba sin cesar y con una velocidad aterradora iba aumentando su masa.
Protuberancias similares a patas delanteras y patas traseras salieron volando y mientras dispersaban líquido, golpearon el piso. Su torso se hinchó y su espalda se fue elevando, la cabeza como la de un demonio que crecía desde su largo cuello se extendió hasta rozar el techo, que estaba cercano a los 20 metros. Mientras pisaba la jeringa bajo sus pies, Jin dijo: el licántropo artificial, quimera cazadora. El concepto de desarrollo era el de un monstruo al que los humanos absolutamente no enfrentarían. Su punto fuerte está en que todas sus estadísticas han alcanzado el límite. Alcanzado el límite. HP, poder de ataque, poder defensivo, el valor numérico de todas esas indica el límite de los humanos. Por el problema del tamaño, la evasión se detuvo en los 3000, así que es un producto defectuoso, pero, sin importar cuán grande sea tu destreza, frente a este chico eres lo mismo que un mosquito. De repente, mientras liberaba un aura asesina desde el interior de sus vendas, Jin declaró: entonces, me pregunto si finalmente podemos continuar con lo de antes. Mi nombre es William Jin. Mi especie como licántropo es Bull. A estas alturas, supongo que ya no tengo que enseñarte el yanima que controla las vendas, no. Detén esa manera engañosa de actuar, asesino. Ahora, tú, es quien será asesinado. Justo después, el monstruo paranormal llamado Quimera Cazadora dejó escapar un rugido que pareció perforar sus oídos. Levantando su pata delantera, la osciló horizontalmente. Era un movimiento simple, pero lo suficientemente rápido hasta el punto de desmentir su gigantesco cuerpo. Mientras perforaba el piso, su abrumadora masa se acercaba y Kufe, liberando su mana, instantáneamente pateó el piso. En medio del aire agarró la empuñadura de su ketane negra y la desenfundó en un destello, chocando violentamente contra el brazo de Jin, quien se había acercado desde su espalda, quien lo había rodeado leyendo su ruta de evasión. Tan rápido como siempre, ¿eh? Lo mismo para ti. Intercambiaron unas palabras y junto con un sonido metálico tomaron distancia del otro. Como si interrumpiera ese intermedio, la robusta pata de la quimera cazadora golpeó violentamente desde justo arriba. El piso de roca se rompió en 1000 pedazos y un temblor que te hacía pensar en el fin del mundo sacudió el interior del museo. Tomando distancia y aterrizando, Jin murmuró sin cambiar su expresión: como pensé, su velocidad no llega ni a la mitad, ¿eh? ¿No podría detener su movimiento con solo mis vendas? Por otra parte, Kufe, quien también se detuvo luego de deslizarse por el piso, lanzó una afilada mirada hacia adelante. Esas vendas son peligrosas, si se protege con ellas, no podrá infligirle daño con ataques normales. Si es así, Kufe tomó una postura con su ketane negra frente a sus ojos. La quimera cazadora, sin duda era una amenaza a la cual temer, pero, a quien debería apuntar primero era Jin. Concentrando su mana en sus piernas. Y subiendo hasta el máximo su agilidad, pateó el piso fuerza. La atmósfera se sacudió y la figura de Kufe desapareció. Jin mantuvo vigilantes sus ojos y dándose la vuelta, levantó su brazo. La cuchilla que venía atacando desde su espalda, se detuvo frente a sus ojos. Una buena reacción, pero, una declaración tranquila que declaraba una finta. Kufe se hundió en sus entrañas y asestó un puñetazo y 2 patadas, empujando hacia el aire el pesado cuerpo de Jin. Justo después, envainado su espada pateando el piso al mismo tiempo y se elevó. Desenvaine extremo. Explosivas llamas azules brotaron y todas convergieron en un instante hacia la espada en su cadera. El mana extremadamente comprimido resonó, produciendo un sonido agudo. Tormenta de guerra de la noche brillante. La técnica de desenfunde a velocidad divina dejó escapar un rugido. Cortes con su agilidad elevada hasta el extremo fueron liberados uno después de otro desde la funda teñida de negro. Una habilidad de asalto a súper alta velocidad en oleadas que asestaba 47 golpes continuos. A causa de esa extrema velocidad que estaba distanciada del sentido común, el sonido de los cortes se escuchó como uno solo. Junto con un espantoso sonido como si el espacio mismo se hubiese roto, una tormenta de cuchilladas como una lluvia de meteoritos alcanzó a Jin. Mientras era bañado por inmanejables golpes de espada, Jin estaba profundamente aterrado. No puedo seguirlos con mis ojos. Por otro lado, Kufe, quien continuaba haciendo destellar su brazo sin descanso, también estaba apretando sus dientes. Es duro. El golpe final que lanzó con todo su poder, mandó a volar el abrigo de Jin. Rebotando varias veces en el piso, se estrelló contra un pilar y terminó envuelto en una nube de polvo. Recibiendo daño hasta el punto de quedar medio enterrado en el pilar, Jin escupió sangre. Mientras limpiaba su boca que parecía casi destrozada, se quejó con desagrado. Monstruo. Aplastaste el tiempo de espera hasta los movimientos preparatorios de esa habilidad. Frunciendo su rostro, gruñó y entonces, levantó su cuerpo con resignación, quitándose los pedazos de roca pegados a su abrigo. Fu.
Pero, el que no se decidiera con la habilidad de asalto de ahora estaba fuera de tus cálculos, no. Kufe, quien estaba a mitad de su caída, tragó su aliento. Si fuese una situación normal, probablemente no tendrías problemas, pero ahora, haber saltado descuidadamente fue un mal movimiento, ¿no es así? Justo después, una fuerza como la de un tren a máxima velocidad se tragó a Kufe desde un lado, en medio del aire. Eso era la robusta pata de la quimera cazadora. Un ataque que exhibía el máximo poder de ataque golpeó directamente a Kufe y este salió disparado como una bala de cañón. Estrellándose en un pilar, atravesándolo y sin detenerse, una grieta de varios metros corrió la pared en el instante en que chocó contra ella. Una nube de polvo se elevó y fragmentos de roca se dispersaron por todas partes. Vaya, vaya. Me pregunto si todo tu HP desapareció con un solo golpe. No, Jin inmediatamente negó eso en el interior de su mente. En medio del aire, había una línea brillante. Un cable. No había duda de que justo antes del impacto voló hacia atrás y mitigó un poco de su poder. Realmente era una velocidad de reacción aterradora. Como para corroborar esa hipótesis, cuando la nube de polvo aclaró, entre los escombros de la pared no estaba la figura de Kufe. Justo después, sangre fresca salpicó. La pierna de la quimera cazadora había sido rasgada en línea recta. Cortes ininterrumpidos la golpearon y la quimera dejó escapar un grito de agonía, pero la figura de su enemigo no podía ser vista. El polvo saltaba por todas partes y el viento rugía violentamente. Incluso la visión cinética de Jin solo podía atrapar imágenes residuales. Ya veo, no es solo puro poder de ataque, usando su agilidad está aumentando de un salto su capacidad de corte, ¿eh? Pero es una lástima. Jin, mientras era envuelto en un aura que se sacudía, abrió sus brazos y piernas. Me preocupa que te olvides que también estoy aquí. Justo después, desde las mangas de su abrigo salió volando un fajo de vendas. Cada una de ellas, como si poseyeran voluntad propia, siguieron trayectorias imprevisibles, y atacaron a Kufe desde todas las direcciones. Rozaron las mangas de su uniforme militar y cortaron superficialmente sus mejillas. Kufe pateó el piso intentando esquivar las vendas que apuntaban a sus pies, pero la quimera apuntó a ese instante. La gigantesca pata delantera que fue oscilada horizontalmente en el espacio de un instante, atrapó a Kufe en medio del aire. De su cuerpo doblado como el carácter, se escuchó un espantoso sonido de huesos rompiéndose. Jiyuach. Casi al mismo tiempo, las vendas del ghoul que venían persiguiéndolo se ataron a su muñeca derecha. Sí, finalmente una apertura. Con esto, tú ya has estado bajo hasta la mitad, ¿no? ¿Podrás aguantar? Sin poder resistirse, fue mandado a volar de un golpe y otra vez se estrelló contra la pared como una flecha. Mezclándose entre los fragmentos de piedra que volaban, su cuerpo voló a través del aire salpicando gotas de sangre y cayó al piso. Su brazo izquierdo, desde el hombro en adelante, estaba destrozado. Ah, tome uno de tus brazos, ¿eh? Los humanos son. En el momento en que Jin dijo eso, sangre salió a borbotones desde otra dirección. La quimera cazadora estaba aullando. Su pata delantera derecha, desde la mitad, había sido cortada. Un trozo de carne destrozado cayó por el piso de piedra. ¿La cortó, antes de salir volando? Al mismo tiempo que Jin resopló por su nariz, la nube de polvo se aclaró y Kufe se acercó caminando. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y le faltaba un brazo. Además, debido al Yanima de Jin, su mana se había reducido a la mitad. Incluso así, sostenía firmemente su ketane negra en su mano derecha y en sus ojos azul púrpura un instinto asesino sin ninguna sombra estaba sacudiéndose. Jin rascó su mejilla y miró el brazo izquierdo caído y lleno de polvo. Es una lástima, a pesar de que también eres un guerrero de alta clase incluso entre los humanos, con esto, tu futuro está truncado. ¿Vale la pena proteger eso hasta este extremo? Lo vale. Kufe retomó su tono original y le lanzó a Jin una mirada como una flecha. También notaste sus posibilidades sin límite, ¿no es así? Ese presentimiento es correcto. Ojo-sama me superará y aplastando a todos los otros guerreros, se pondrá de pie en la cima de Flande. Esa heroica figura suya, a quien denigraron como chica sin talento, se volverá la esperanza de todos los que viven sin ser recompensados. Empujando hacia adelante la punta de su ketane negra, Kufe declaró. Por eso estoy aquí. Apostaré mi vida y la educaré. Me pregunto si este extraño reconocimiento es empatía. Jin levantó su palma y envió una señal a la quimera cazadora. A ustedes dos, debo aplastarlos aquí sin falta. La quimera cazadora dejó escapar un enorme rugido y cargó directamente hacia Kufe. Él inmediatamente tomó posición con su cuerpo, pero su agilidad general seguramente había caído hasta un cuarto. En otras palabras, era más lento que la quimera cazadora. No podía esquivarla.
La robusta extremidad que fue balanceada hacia abajo como una estaca de hierro aplastó a Kufe justo desde arriba de su cabeza. Un terrible impacto atravesó el piso y mientras las grietas corrían en todas las direcciones como un cráter, se formó una violenta nube de polvo. Un impacto y un increíble estruendo sacudieron la entrada con un segundo de retraso. Mientras se sacudía el polvo como si fuese problemático, Jin murmuró. ¿Al final no pudiste moverte? Bueno, diste una gran pelea contra la quimera cazadora. Creo que tal vez le quitaste como 500 de HP. Naturalmente, nadie respondió a sus palabras. Suspirando, giró sobre sus talones. Entonces, mi mente se aclaró. Lo siguiente sería ir a matar a Melida-chan, ¿no? Asterisco, go, asterisco a mitad de sus palabras, la nube de polvo fue mandada a volar. Una ráfaga de viento formó un remolino y dejó al descubierto la figura de un joven parado en su centro. Kufe estaba deteniendo el ataque de la quimera cazadora, con una sola mano. ¡Ja! Jin dejó escapar una voz de asombro y justo después, la robusta extremidad de la quimera cazadora, fue doblada hacia arriba y su enorme cuerpo fue volteado de espaldas. Un impacto sacudió el piso y Jin, mientras se apresuraba a mantener el equilibrio, finalmente volvió en sí. ¿Qué es esto? ¿Se contuvo demasiado? Golpéalo una vez más. Con todo tu poder. Recibiendo la orden, la quimera cazadora giró su gran cuerpo y tomó una postura de carga. Si era aplastado por esa supermasa no terminaría solo físicamente, sin embargo, otra vez la confianza de Jin se vio truncada. Sin siquiera usar toda su fuerza, Kufe detuvo a la quimera cazadora que se precipitaba mientras rompía el piso con sus pisadas, con la palma de su mano. El piso se rompió bajo los pies de Kufe. Pero, él mismo no se movió. Por el contrario, todo el cuerpo de la quimera cazadora se dobló, y sangre brotó desde todas partes de su cuerpo. Siendo testigo de eso, Jin gritó con una voz en pánico. Imposible. Su estado alcanzó el límite. Un humano no puede enfrentarla. Alcanzó el límite. La voz que respondió, era tan fría que parecía provenir desde las profundidades del infierno. Es una lástima, pero de sus ojos que atraparon a Jin, brotaron llamas azules. Rompí ese límite. Él apretó a la quimera cazadora con la punta de sus dedos. Una magnífica fuerza de agarre se transmitió en un instante por su enorme cuerpo y justo después, la hizo explotar desde adentro. Abundante sangre se dispersó y un grito agónico resonó en la entrada. Pedazos de carne volaron hasta su mejilla e inconscientemente Jin retrocedió. ¡Ah! ¡Ha! Con un andar que no mostraba que estuviese herido, Kufe cruzó el vestíbulo y recogió su propio brazo que estaba tirado en el piso. Uniendo la parte seccionada con su hombro, una luz pálida envolvió la parte cortada. Un instante después, comenzó a girar su hombro izquierdo con tranquilidad. Jin tenía una mirada de incredulidad, pero no terminó con solo eso. A continuación, con su mano izquierda recuperada, Kufe agarró la venda de Jin que estaba envuelta en su muñeca derecha, y a pesar de que poseía una poderosa maldición, la arrancó como si fuera un papel usado. Un estado que superaba los límites humanos y una habilidad regenerativa que lo hacía parecer inmortal. Además de un mana abrumador que dejaba en nada el Yanima, maldición, de Jin quien era un licántropo de alto rango. Ese poder, no puede ser. Justo después de que Jin finalmente pensara en esa posibilidad, el cabello de Kufe se tiñó de blanco desde la raíz hasta las puntas en un instante y además se alargó hasta sus hombros. Sus dientes caninos se agudizaron como colmillos y se asomaron entre sus labios color carmesí. Y entonces, sus ojos brillaron, y cargados con una intención asesina como la de una bestia, atravesaron a Jin como flechas. Imposible. ¿Por qué? Llamas azules como el purgatorio se desbordaban de todo su uniforme militar y al mismo tiempo, el aliento del cero absoluto que se arrastraba bajo sus pies congelaba el vestíbulo. Ambas fuerzas opuestas mezclándose, daban vida a una presión tremenda en su punto de encuentro. Aterrado ante su verdadera naturaleza, Jin dio 2 pasos hacia atrás. Un vampiro. ¿Por qué un licántropo de la especie más poderosa está en un lugar como este? Por lo mismo que tú, Bull. Con una voz distorsionada como hierro oxidado, Kufe respondió. También soy mitad humano. Un híbrido al igual que tú. ¿Qué quieres decir? Mi madre provenía del mundo de la noche. En el momento en que a duras penas llego a Flande, ya estaba. Llevando a un joven yo. No conozco el rostro de mi padre. Y después, seguramente lo sabes sin que te lo diga. Un medio vampiro. Entonces. Diciendo eso, sin ningún interés, Kufe comenzó a caminar. A cada paso que daba, brotaban llamas azules que derretirían incluso las puertas del infierno y todo el cuerpo de Jin comenzó a temblar. Tranquilízate, no voy a matarte. Somos compañeros, deberíamos llevarnos bien, ¿no es así? ¿Qué?
Aplicaste la técnica del cambio de clase en Melida Ángel a quien secuestraste. Sin embargo, justo antes de eso, su instinto defensivo reaccionó o algo así. De cualquier manera, era muy débil, pero manifestó el poder como el de un paladín. Eso, da casi por sentado que Melida Ángel posee la línea de sangre de la casa de los duques caballeros. Después de cooperar con Kufe Vampira quien antes se le había asignado esa misión, juzgaste que el objetivo de la misión se había alcanzado. Llegando a la conclusión de que la técnica del cambio de clase la cual tenía altas posibilidades de mortalidad debería ser desechada. Para el cliente, ¿qué efecto tendrá para su propia posición la vida o muerte de Melida Ángel? Analice eso adecuadamente y considere la dirección que tomará de aquí en adelante. Agarrando la cabeza de Jin, acercó su rostro hasta casi tocarse. Transmítele eso a tu cliente. ¿Entiendes, cierto? Entiendo. Muy bien. Liberando su cabeza y dándose la vuelta, Kufe deshizo su transformación en el vampiro. Su apariencia exterior volvió a su estado original y su estado también cayó hasta el de un humano. El instinto asesino que hervía dentro de su pecho, lentamente se fue reduciendo. Mientras sudaba frío, soltó un suspiro. A cambio de ese vasto poder, sentía como si su propio yo fuera devorado, así que no le gustaba demasiado cambiar a la forma de vampiro. No lo comprendo. Desde su espalda, se escuchó una voz tensa. Cuando la presión del torrente de llamas azules causadas por el mana y el congelamiento del espacio causado por el Yanima se disipó, Jin, quien finalmente había recuperado un poco la calma, mostró una expresión dolorida. ¿Tú, realmente piensas convertir a Melida Ángel en la guerrera más poderosa, a pesar de ser un licántropo? Si esa chica crece, probablemente el que sea casado serás tú. En ese momento, felizmente le presentaré este cuello. Respondiendo con un tono de voz sin entusiasmo, Kufe recogió su ketane negra y su vaina que habían caído al piso. Cuando crezca, tarde o temprano me asesinará. O yo la mataré antes de eso. Aceptaré cualquiera de los dos resultados. Porque, ese es mi orgullo como asesino después de todo. Kufe se dio la vuelta con elegancia y declaró junto con una sonrisa.